Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a continuar con la segunda parte del tema de los divorciados vueltos a casar, a partir de la Familiares Consorcio de San Juan Pablo II en el número 84. El día de ayer vimos la dimensión de la antropología teológica a partir del Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Asimismo, de ese mismo libro, en el capítulo 2, versículo 24, y vimos también la dimensión bíblica a partir del Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos 3 al 9. Hoy, en esta segunda parte, vamos a ver la dimensión canónica del matrimonio, es decir, a partir del Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, en el Canon 1056, establece las siguientes propiedades esenciales del matrimonio. Estas son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. El derecho canónico ha configurado jurídicamente la indisolubilidad, estableciendo el impedimento de vínculo o ligamen, de modo que sería nulo el matrimonio contraído subsistiendo un vínculo matrimonial anterior, a tenor del Canon 1085, parágrafo 1. Atenta inválidamente matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado, en virtud de la propiedad esencial de la indisolubilidad. No se puede disolver. Y del impedimento de vínculo, los contrayentes adquieren un compromiso por toda la vida, de modo que ninguna autoridad puede disolver su matrimonio. El matrimonio no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Canon 1141. Estamos ante las normas generales. Sí, habrá algunas consideraciones particulares, pero en este momento estamos exponiendo las normas generales para evitar desórdenes y excesos o abusos o falsas interpretaciones. La defensa de la indisolubilidad del matrimonio no es un bien para la sociedad. Reitero esta idea. La defensa de la indisolubilidad del matrimonio es un bien para la sociedad. La difusión de la mentalidad divorcista ha sido una auténtica epidemia. Es el término que usa el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el número 47, y ha causado efectos devastadores en la sociedad. También esta doctrina es un bien para los mismos esposos, puesto que la indisolubilidad del matrimonio garantiza la estabilidad de la institución familiar, creando un ambiente idóneo para el pleno desarrollo de la personalidad de los cónyuges y más especialmente de los hijos del matrimonio. El matrimonio indisoluble ofrece verdadera seguridad de estabilidad para los hijos y los cónyuges. Esto es un elemento importante. De lo contrario, existiría el sobresalto y la inseguridad sobre en qué momento se va a marchar uno de los dos y jamás va a volver. Existen razones de derecho natural que apoyan la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio. Ante todo, la esencia misma del matrimonio como entrega total de los esposos hacia ellos y hacia su descendencia. Tal entrega ha de ser de por vida, pues de otro modo se introduciría una reserva que haría que la entrega ya no fuera total, porque está sometida a un término suspensivo, aunque éste quizá nunca se ejerza. Esta reserva en la entrega origina posibles desconfianzas y recelos mutuos. La experiencia en los países que admiten el divorcio confirma este planteamiento y afirman la veracidad de las duras palabras de Vaticano II que acabamos de citar. Para entender mejor la indisolubilidad del matrimonio, se puede recordar que el matrimonio, como tantas instituciones humanas,
no está sometido a la libertad de las partes. Evidentemente, las partes consienten en el matrimonio libremente y ninguna potestad puede obligar a una persona a consentir. Si no, sería inválido aquel matrimonio, habría coacción. Uno de los elementos para su validez es la libertad, la libre voluntad, el amor que exista entre los dos, pero no está dejado a la libre decisión de las partes la configuración del matrimonio. Los contrayentes se suman libremente a una institución de contornos bien definidos, lo cual ocurre, como queda dicho, con muchas otras decisiones libres de las personas. Tampoco el legislador, el civil ni el eclesiástico puede alterar los elementos esenciales del matrimonio, porque estos se derivan de la naturaleza humana y en cuanto tal son inmutables. Es función del legislador reconocer las características esenciales del matrimonio y darles una adecuada regulación, pero no alterarlos. Sabemos que esto es de disposición divina. Es Jesucristo quien lo ha instituido de esta manera. Lo mismo sucede con otras instituciones derivadas de la naturaleza humana, como las que se refieren, por poner un ejemplo, a los derechos humanos. El legislador no instituye derechos humanos, sino que los reconoce. Puede regular su ejercicio, pero sería injusto que no reconociera un derecho humano a una persona o a un grupo de personas. Podríamos añadir un aspecto importante que se debe considerar porque es valioso. Y así enumeraríamos un primer aspecto, algunas precisiones sobre la indisolubilidad del matrimonio. Existen algunas cuestiones que es necesario aclarar para entender en su justa medida la doctrina de la Iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio. Básicamente son dos cuestiones: la cuestión del posible divorcio en caso de adulterio o fornicación y la posible disolución en caso de matrimonio no rato o no consumado. El matrimonio y el adulterio sería un segundo aspecto. En Mateo 19:9, en el pasaje paralelo al del Evangelio de San Marcos ya citado, el Señor indica que quien repudia a su mujer salvo caso de fornicación y se casa con otra, adultera. La cláusula que aparece entre paréntesis se puede traducir como en caso de adulterio. Entonces eso es importante, es decir, salvo caso de fornicación. Algunos han interpretado esta expresión como si fuese lícito el divorcio en caso de que una de las partes hubiera incurrido en adulterio. Más bien se debe interpretar como que el Señor autoriza la separación del hombre y mujer que están viviendo juntos en libre unión extramatrimonial. Es decir, el Señor aclara que es legítimo repudiar a la mujer si la unión no es matrimonial. Y decía que entre paréntesis porque así aparece en el libro que escribí hace algunos años ya, precisamente sobre este tema. Por lo tanto, el catecismo de la Iglesia Católica señala que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, por lo que no parece adecuado interpretar esta cláusula como si fuera legítimo el divorcio en caso de adulterio. Vamos a un punto 3, que he titulado La especial firmeza del matrimonio rato y consumado. La Iglesia, fiel a las enseñanzas del Evangelio, reconoce su propia potestad para disolver el matrimonio en dos casos excepcionales: en el matrimonio que no es rato o no es consumado. En la primera epístola a los Corintios se instituye el llamado privilegio paulino. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 12 al 16, que dice: a los demás les digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene mujer infiel, es decir, no bautizada, y ésta consiente en habitar con él, no la despida. Y si una mujer tiene marido infiel, no bautizado,
y esté consciente en habitar con él, no lo abandone. Pero si la parte infiel se separa, que se separe. En tales casos no está esclavizado el hermano o la hermana, pues Dios nos ha llamado a la paz. ¿Qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, y tú, marido, si salvarás a tu mujer? El Código de Derecho Canónico regula el privilegio paulino en los cánones 1143 al 1147. También se regulan supuestos semejantes en los cánones 1148 y 1149, que se han dado en llamar el privilegio petrino. En todos ellos el requisito indispensable es que el matrimonio no es sacramental, es decir, los contrayentes no son bautizados en el momento de contraer el matrimonio. Me gustaría hacer dos profundizaciones o aclaraciones antes de continuar con la temática de exposición. La primera, lo que se refiere a la propiedad esencial de la indisolubilidad, hace referencia a todos los matrimonios, también a los matrimonios celebrados entre no cristianos, porque se refiere al plan divino sobre el matrimonio, como afirma Juan Pablo II en su discurso a la Rota Romana de 2002, cuando dice: la naturaleza del hombre, modelada por Dios mismo, es la que proporciona la clave indispensable de lectura de las propiedades esenciales del matrimonio, y también esta verdad sobre la indisolubilidad del matrimonio, como todo el mensaje cristiano, está destinada a los hombres y a las mujeres de todos los lugares. Segunda, lo que se refiere a la especial firmeza del matrimonio rato y consumado. Matrimonio válido es el matrimonio en cuya celebración se cumplen simultáneamente las siguientes tres condiciones. Primera, capacidad natural, es decir, que no haya nada que lo impida para que se pueda realizar, ni problemas mentales, ni problemas emocionales, ni problemas de salud, etc. Y canónica, de los contrayentes para el matrimonio. Segunda, mutuo consentimiento, es decir, no hay coacción, no están obligados por nada ni por nadie. Y tercera, forma canónica de la celebración, que sea conforme el rito de la Iglesia Católica. En el Código de Derecho Canónico se definen varios tipos de matrimonio en el Canon 1061. Por ejemplo, el matrimonio inválido o nulo es el matrimonio en el que no se cumplen las tres condiciones antes dichas. Ciertamente existen 9 causales para que un matrimonio sea inválido o nulo. Es decir, nunca hubo matrimonio. No es que sí hubo y después se dijo que siempre no, porque en la Iglesia Católica no hay divorcios. Por lo tanto, estaríamos hablando de un matrimonio que nunca se dio. Pero no es el caso que en este momento yo mencione las 9 causales. Solamente es citarlo. Otro tipo, matrimonio solo rato o rato y no consumado, es el matrimonio válido que no ha sido consumado mediante la relación sexual entre los cónyuges realizada de modo humano, es decir, de forma consciente y libre. El matrimonio rato es aquel donde hay libre consentimiento en ambas partes, donde tiene como fundamento el amor, donde hubo una preparación para una catequesis previa para este sacramento, donde ambos están de acuerdo, donde no hay coacción, y eso se refiere al matrimonio rato, y no hay ningún impedimento. Ese es el matrimonio rato, el término rato. Y consumado o no consumado, pues es que no ha habido esta relación íntima. Sabemos que el mismo Código de Derecho Canónico habla sobre la erección por parte del varón, penetración vaginal y eyaculación dentro. Y esto sería la dimensión del matrimonio consumado. Sí, pero aquí a esto se refiere al matrimonio solo rato y no consumado. Ahora bien, el tercer aspecto es matrimonio rato, carácter sacramental. Es el matrimonio celebrado válidamente, cualquiera que sea su forma, entre dos personas bautizadas, tanto católicos como acatólicos.
es decir, no católicos. Y consumado es el matrimonio válido que ha sido consumado mediante una relación sexual entre los cónyuges realizada de modo humano, es decir, consciente y libre, lo que hace un momento mencionábamos. Matrimonio atentado es el matrimonio inválido celebrado con mala fe por parte de ambos contrayentes. Esto quiere decir que no había la intención de casarse, de estar juntos. Tampoco había amor, no se casaron por amor. Se casaron por otros intereses o por apariencia o para cubrir un esquema social o para quedar bien con los demás, etc. El matrimonio putativo es el matrimonio inválido celebrado de buena fe por parte de ambos contrayentes o por uno solo de ellos. Entonces, estas son las formas de matrimonio a las que nos referíamos en los términos mencionados previamente, rato y consumado. Retomando la exposición, igualmente el canon 1142 señala que el romano pontífice, el Papa, puede conceder la gracia de disolver el matrimonio si no ha sido consumado. Los cánones 1697 y siguientes regulan el modo de pedir esta gracia. Por eso se puede concluir que el matrimonio rato sacramental, el matrimonio celebrado entre bautizados, adquiere una especial firmeza. Así lo reconoce el canon 1141. El matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Vamos a un cuarto aspecto, que es la indisolubilidad y los matrimonios en dificultades. Antes de ello, me gustaría hacer una profundización a ese término que he mencionado. Mientras no se demuestre lo contrario, el derecho presume que si los cónyuges han cohabitado, el matrimonio rato ha sido consumado. El matrimonio rato intrínsecamente indisoluble se vuelve también extrínsecamente indisoluble cuando es consumado. El matrimonio rato y consumado simboliza la plena unión de Cristo con la Iglesia. La Iglesia afirma el derecho de la persona a contraer matrimonio y establece una amplia presunción a favor de la capacidad de actuar de los contrayentes, a tenor del Código de Derecho Canónico, Canon 1059. Sin embargo, este derecho no es ilimitado, sino que puede y debe ser regulado por la autoridad social. Las leyes que establecen prohibiciones para contraer matrimonio constituyen los denominados impedimentos. El actual Código de Derecho Canónico trata sobre los impedimentos matrimoniales en los cánones 1073 al 1094. Realizada esta apreciación, retomamos la temática. Lamentablemente, a veces se contempla la nulidad matrimonial como la solución a los matrimonios que tienen graves problemas. Ciertamente la declaración de nulidad solucionaría el problema de esos matrimonios. Sin embargo, la Iglesia, los jueces eclesiásticos, no siempre declaran la nulidad en estos casos. Ello se debe a que la declaración de nulidad se refiere al hecho de que el matrimonio exista o no. La Iglesia no quiere que los matrimonios con problemas sufran, pero no puede reconocer la disolución o divorcio de los matrimonios ni siquiera en los casos más graves. Hablamos de divorcio en sentido civil, no eclesiástico, porque ya dijimos que en la Iglesia católica y en el matrimonio no existe el divorcio. A la Iglesia no se le puede pedir que desoiga las enseñanzas de su maestro, que en esta materia ha hablado de un modo tan claro. La Iglesia, sin embargo, no obliga a los cónyuges a vivir juntos si la situación familiar está seriamente deteriorada. En estos casos es posible pedir la separación permaneciendo el vínculo, y los jueces civiles suelen dictar medidas económicas, pensiones para un cónyuge o los hijos, uso de la casa y otros bienes y familiares, como régimen de visitas y patria potestad de los hijos, satisfactorias dentro de la gravedad de la medida. La separación matrimonial soluciona los efectos negativos de un matrimonio conflictivo y garantiza la indisolubilidad del matrimonio.
Ahora bien, estamos hablando de una separación que puede ser temporal o por tiempo indefinido, pero siempre se aconseja la búsqueda de ayuda psicoterapéutica, espiritual y pastoral, y la búsqueda del apoyo de la familia para evitar una separación definitiva que destruiría la autoestima de los hijos. Por eso es importante buscar ayuda antes de tomar una decisión definitiva. Vamos a un quinto punto que he denominado dispensa del matrimonio rato y no consumado. Una de las propiedades esenciales del matrimonio rato y consumado es la indisolubilidad. Dos son las características que ha de reunir un matrimonio para ser indisoluble. Por un lado, el carácter sacramental, matrimonio rato, y por otro, la consumación. Así las cosas, en el momento en el que uno de estos requisitos falta, el matrimonio es susceptible de ser disuelto. Centrado nuestro cometido en la disolución de matrimonio rato y no consumado, hay que preguntarse en primer término qué es un matrimonio rato o sacramental. El matrimonio rato no es más que el matrimonio celebrado válidamente, cualquiera que sea su forma, entre dos personas bautizadas, tanto católicos como acatólicos. El canon 1141 dice: el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Entonces, con esto dejamos en claro lo que significa el matrimonio rato. Por tanto, la ausencia de consumación es lo que fundamentará este estudio. La disolución del matrimonio no consumado por dispensa, conocida comúnmente como dispensa superrato. A pesar de la denominación, no se trata de auténtica dispensa, y además puede darse la disolución de matrimonio rato y no consumado en el supuesto en el que el vínculo conyugal no sea sacramental. Expliquemos el porqué de estas afirmaciones. No se trata, primer aspecto, de dispensa, entendida esta conforme al canon 85, como relajación de la norma. En la dispensa superrato no se relaja la norma de la indisolubilidad del matrimonio, sino que desaparece el matrimonio en sí, el vínculo conyugal. Se trataría de una dispensa ad casum, es decir, si fuera el caso o al caso, que actúa por vía de gracia y no de justicia, pudiéndose negar el romano pontífice a su concesión, incluso siendo ciertos los extremos alegados. Un segundo aspecto es que la dispensa de matrimonio rato y no consumado puede aplicarse tanto al matrimonio entre bautizados como al matrimonio entre parte bautizada y parte no bautizada. Por tanto, ni dispensa ni aplicación exclusiva al matrimonio sacramental. Esta posible disolución queda recogida en el canon 1142. El matrimonio, dice esto, el matrimonio no consumado entre bautizados o entre parte bautizada y parte no bautizada puede ser disuelto por el romano pontífice a petición de ambas partes o de una de ellas, aunque la otra se oponga. Bueno, vamos a un sexto punto, denominado matrimonios a los que se puede aplicar la dispensa superrato. Como ya se ha adelantado, dos son los tipos de matrimonio que pueden ser disueltos a través de este tipo de dispensa. El primero, el matrimonio entre dos bautizados. El bautismo recibido puede ser tanto católico como acatólico. Al mismo tiempo, dentro de este supuesto existen dos posibilidades. La primera, que los cónyuges estén bautizados en el momento de contraer matrimonio. Claro supuesto de matrimonio rato desde un principio. Que los dos cónyuges estén sin bautizar en el momento de la celebración del matrimonio, siendo ambos bautizados con posterioridad. En este último supuesto será necesaria la inconsumación tras la recepción del bautismo. Ahora bien, también podríamos hablar de matrimonio entre bautizado y no bautizado. Al igual que en el caso anterior, la parte bautizada podrá ser tanto católica como acatólica.
Existen también aquí dos modalidades. Cuando en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges ya ha recibido el bautismo, cuando ambos contrayentes no están bautizados al contraer matrimonio, recibiendo uno de ellos el bautismo con posterioridad a la celebración de las nupcias, sin que tras estas tenga lugar la cópula conyugal, es decir, la unión o también consumación. Séptimo aspecto. De todo ello podemos extraer los supuestos a los que no podrá ser aplicada esta dispensa. ¿Cuáles son? El matrimonio sacramental consumado. Ya sabemos en qué consiste. El matrimonio entre no bautizados, matrimonio no sacramental. Y el matrimonio nulo, es decir, ese matrimonio nunca fue válido. Ese matrimonio es inválido desde un principio, es decir, nunca debió celebrarse. Requisitos para la aplicación de la dispensa superrato. 4 son los requisitos exigidos explícitamente en el canon 1142 para que sea posible este tipo de disolución. Primera, matrimonio válido. Segunda, el bautismo de al menos uno de los cónyuges. Tercero, la inconsumación del matrimonio. Y cuarta, la justa causa. El matrimonio no estará consumado si no se ha producido la cópula conyugal desde el momento de la válida celebración del mismo, o bien desde el momento de la recepción del bautismo. Esto quiere decir que no hay consumación, no ha habido encuentro íntimo. La cópula perfecta que implica la consumación del matrimonio consiste en la realización de modo humano del acto conyugal, apto de por sí para engendrar prole. Por tanto, no se entenderá consumado el matrimonio cuando o no existe tipo alguno de relación carnal, o bien cuando la cópula practicada es insuficiente. Recordemos que tiene que haber erección en el varón, penetración vaginal y eyaculación dentro. Si no ha habido algo de esto, entonces no se ha consumado el matrimonio. Tampoco cuando ha tenido lugar en una forma que no pueda considerarse humana. Ya expresamos en qué consiste la consideración humana. En cuanto a la prueba de la inconsumación, nos remitimos a la litere circulares, a las cartas circulares, de proceso supermatrimonio rato et non consumato, es decir, del proceso del supermatrimonio rato que no ha sido consumado y no consumado, del 20 de diciembre de 1986. El cuarto requisito necesario para la aplicación de la dispensa superrato es la justa causa, que habrá de ser también objeto de investigación a lo largo del procedimiento que procede a la dispensa. La justa causa no se constituye como requisito novedoso, sino que ésta ya exigía en los cánones 1119 y 1975 del Código de 1917. En la codificación actual queda recogida en los cánones 1142 y 1698. Dentro de la doctrina canónica, Gasparri cita los siguientes ejemplos de justa causa: disociación de ánimos sin esperanza de reconciliación, es decir, aversión entre los cónyuges. Esto significa que es irreconciliable la unidad entre él y ella. Segundo, temor de un probable escándalo futuro, incluidas las riñas entre la familia de los cónyuges. Tercero, probable sospecha de impotencia, es decir, nunca habrá erección en la parte masculina. Cuarto, matrimonio civil de una de las partes. Quinto, prueba semiplena de la falta de consentimiento o de otro impedimento dirimente. Es decir, alguien no quería casarse, ¿sí? Uno de los dos fue coaccionado, no había libertad, no había libertad para contraer el matrimonio. Sexto, posibilidad de contraer una enfermedad contagiosa. Cuando hablamos de que existe un problema de salud, ¿sí? Entonces esto representa peligro para la otra parte e incluso para los hijos que se puedan engendrar. Otro aspecto es el periculum
Perversiones morales, cuando hablamos de un peligro de perversión moral, sí, que una de las partes ha ocultado problemas de carácter moral que afectarían a la otra parte e incluso a los hijos. Otro elemento, haber contraído matrimonio civil, es decir, que una de las dos partes continúa casado por el civil con otra persona. Luego, la petición de dispensa de ambos esposos. En determinadas ocasiones son varias las causas que se dan para la concesión de la dispensa. Concretamente, hay una sentencia Coram Theodori que afirma que cuando son varias las causas que concurren, dispensatio facilius obtinetur, o la facilidad para obtener la dispensa. En conclusión, en la acción pastoral se deberá cumplir toda clase de esfuerzos para que se comprenda bien que no se trata de discriminación alguna, sino únicamente de fidelidad absoluta a la voluntad de Cristo, que restableció y nos confió de nuevo la indisolubilidad del matrimonio como don del Creador. Será necesario que los pastores y toda la comunidad de fieles sufran y amen junto con las personas interesadas para que puedan reconocer también en su carga el yugo suave y la carga ligera de Jesús. Su carga no es suave y ligera en cuanto pequeña o insignificante, sino que se vuelve ligera porque el Señor y junto con Él toda la iglesia la comparte. Es tarea de la acción pastoral que se ha de desarrollar con total dedicación, ofrecer esta ayuda fundada conjuntamente en la verdad y en el amor. Hasta aquí, mis hermanos, en esta exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión para exponer la tercera parte. In notitia veritatis proficere pax et bonum.